Jóvenes, sean bienvenidos a mi canal. En esta oportunidad vamos a realizar el segundo video del tema de operaciones con polinomios, en el cual vamos a terminar de desarrollar la división de polinomios y además vamos a ver la suma de términos que tengan el mismo signo, es decir, si dos términos tienen signo positivo, entonces su suma dará como resultado un término positivo. Y si dichos términos tienen signos negativos, se realizará la suma de negativos. Entonces el resultado llevará el mismo signo de sus términos, es decir, será negativo. Además, vamos a ver el signo que llevará el resultado cuando se suman dos términos de signos diferentes, es decir, uno positivo y el otro negativo. En ese caso se realiza la resta, pero vamos a tener que ver y analizar qué signo lleva el resultado. Para esto vamos a hacer uso de los conceptos de valor absoluto. Nosotros sabemos que el valor absoluto vuelve positiva a las cantidades. Si nosotros tenemos un término algebraico cuyo coeficiente es más 5 y nosotros queremos hallarle el valor absoluto a dicho coeficiente positivo, entonces ahí no hay problema. Siempre el valor absoluto de una cantidad positiva me va a dar la misma cantidad positiva. Es decir, que valor absoluto de más 5 va a ser más 5. Sin embargo, si tuviéramos un término algebraico con coeficiente negativo, en este caso, si es menos 7, entonces si nosotros le hallamos el valor absoluto a dicho coeficiente negativo de menos 7, este será el positivo del mismo número, más 7. Entonces, chicos, no se olviden, el valor absoluto a las cantidades negativas las vuelve positiva, con la misma cantidad. Entonces, si nosotros comparamos el valor absoluto de esta cantidad negativa de menos 7, que me salió más 7, con el valor absoluto de el coeficiente positivo más 5, que me salió más 5, podemos observar que el valor absoluto de menos 7 es mayor que el valor absoluto de más 5. Entonces, jóvenes, a continuación pasaremos a resumir algunos conceptos y además vamos a resolver una serie de ejercicios de diferentes niveles aplicando los conceptos ya estudiados en el primer video. A continuación pasaremos a estudiar lo que es la división de polinomios, y este nos dice: para esta operación se hará uso de la siguiente ley de exponentes. Aquí nos están dando la división de bases iguales y el procedimiento nos dice: se colocará la base común, que en este caso es A, cuyo exponente será la diferencia del exponente del numerador menos el exponente del denominador. Es por eso que colocamos m menos n. Y además se aplicará la ley de signos para la división. Sean los coeficientes en el numerador positivo y en el denominador también positivo, entonces un positivo entre otro positivo me da positivo. Y si tenemos el coeficiente de un término algebraico en el numerador negativo y en el denominador también negativo, nosotros diremos que menos entre menos también nos da más. Y como podemos observar, a signos iguales tanto en el numerador como en el denominador, en este primer caso como en este segundo caso, signos iguales en el numerador y en el denominador siempre nos va a dar como resultado el signo positivo. Aquí tenemos dos casos más. Si tenemos el coeficiente del término algebraico positivo en el numerador y negativo en el denominador, nos da que más entre menos nos da menos. De igual manera, si tenemos el coeficiente del término algebraico negativo en el numerador y del signo del coeficiente del término algebraico positivo en el denominador, eso también me da negativo. Eso significa que si dividimos signos diferentes, como en estos dos casos, siempre nos va a dar negativo. A continuación vamos a resolver los siguientes ejemplos aplicativos. Y este nos dice dividir los siguientes polinomios. Y aquí nos están dando el primer caso A y nos están dando el monomio m de x y el monomio n de x. Entonces, para dividir dichos monomios, armamos la división de la siguiente manera: m de x en el numerador entre n de x en el denominador.
como una fracción. Entonces, reemplazando sus equivalentes, el monomio m de x vale menos 15 x a la quinta y a la séptima entre, y en el denominador colocamos el monomio n de x, que es 3x cubo y a la cuarta. El primer paso sería definir el signo. Entonces, dividiendo los signos, diremos lo siguiente: el coeficiente de este término algebraico es negativo y el coeficiente del término algebraico que está en el denominador es positivo, y diremos que menos entre más, y esto me da menos, ya que son signos diferentes. Luego se procede con la división de dichos coeficientes numéricos. 15 entre 3, eso me da 5, y luego la división de las variables, x a la 5 entre x al cubo. Aplicamos división de bases iguales. El procedimiento nos dice colocar la base común, que es x, y se restan los exponentes, exponente del numerador menos exponente del denominador, y 5 menos 3, eso me da 2. De igual manera, dividiendo la variable y a la séptima entre y a la cuarta, división de bases iguales, colocamos la base común, en ese caso es y realizamos la diferencia de exponentes, exponente del numerador, que vale 7, menos exponente del denominador, que vale 4, y 7 menos 4, eso me da 3. Y es así de fácil. A continuación pasamos al caso B, y en el caso B nos están dando el polinomio xy de dos variables y el monomio de dos variables xy. Entonces, procediendo a la división, en el numerador colocamos al polinomio de dos variables xy, que es igual a 4x a la sexta y a la novena menos 6x quinta y octava y menos 8x cuarta y séptima. Y en el denominador colocamos al monomio xy, que está formado por el término 2x cuadrado y cubo. Entonces colocamos 2x cuadrado y cubo. El procedimiento para dividir un polinomio entre un monomio es el siguiente: este término del monomio que está dividiendo a todo el polinomio lo vamos a distribuir a todos los términos del polinomio en el numerador, y se va a realizar la división término a término. Entonces sería 4x sexto y a la 9, que es el primer término del polinomio, entre el monomio, que es 2x cuadrado y cubo. Entonces entre 2x cuadrado y cubo. De igual manera, repartimos dicho denominador al segundo término del polinomio. Sería entonces menos 6x quinta y octava entre 2x cuadrado y cubo. Luego pasamos al tercer término. Entonces se dividiría menos 8x cuarta y a la séptima entre el denominador, que es 2x cuadrado y cubo. Ahora sí, pasamos a dividir término a término. En este primer término dividimos primero los signos. Definiendo el signo, vemos que el coeficiente del numerador es positivo y el coeficiente del denominador es positivo. Y más entre más, eso me da más, por ser signos iguales. Y luego pasamos a dividir los coeficientes numéricos. 4 entre 2, eso me da 2. Y luego pasamos a dividir las variables. Tengo x a la sexta entre x cuadrado, división de bases iguales, colocamos la base común, que es 4, y restamos exponentes. Exponente del numerador es 6 menos exponente del denominador, que es 2. 6 menos 2 me da 4. De igual manera, dividiendo la variable y, tenemos y a la novena entre y al cubo, se colocará la base común, que es y se restará el exponente del numerador, que es 9, menos el exponente del denominador, que es 3. Y 9 menos 3, eso es 6. Pasamos al segundo término y realizamos la siguiente división. Primero, definiendo el signo, como podemos observar, el coeficiente del numerador es menos 6, negativo, y el coeficiente del denominador es más 2, positivo, y menos entre más, eso me da menos. Luego procedemos a realizar la división de coeficientes enteros, sería 6 entre 2, coeficientes numéricos, y eso me da 3. Luego pasamos a dividir a las variables, x quinta entre x al cuadrado, división de bases iguales, colocamos la base común, que es x, y pasamos a restar los exponentes.
en el numerador es 5 y menos el exponente del denominador, que es 2. Y 5 menos 2, eso me da 3. De igual manera, dividiendo la variable y, tenemos en el numerador y a la octava entre y al cubo, división de bases iguales, se coloca la base común que es y se restan sus exponentes. Sería 8 menos 3 y eso me da 5. Pasamos al tercer y último término y como podemos observar, el coeficiente del numerador es negativo, es menos 8, y el coeficiente del denominador es positivo, más 2. Entonces, dividiendo signos menos entre más, eso me da menos por ser signos diferentes. Y luego dividimos términos numéricos, los coeficientes numéricos, 8 entre 2, eso me da 4. Pasamos a dividir las variables y aquí obtenemos x a la cuarta entre x cuadrado. División de bases iguales, el procedimiento me dice colocar la base común x y se restan los exponentes. Exponente del numerador que vale 4 menos exponente del denominador que vale 2. Y 4 menos 2 es 2. Y finalmente terminamos dividiendo a la variable y. Como es una división de bases iguales, colocamos la base común y restamos sus exponentes. Exponente del numerador 7 menos exponente del denominador 3. Y 7 menos 3 es 4. Y es así de fácil. Y finalmente pasamos al caso C. Y aquí nos están dando dos polinomios. Nos están pidiendo dividir el polinomio p de x con el polinomio t de x. Entonces, cuando se tratan de dos polinomios, se va a realizar esta división aplicando el algoritmo de la división normal, como si fueran números enteros. Entonces, en este lado se coloca el dividendo, que en este caso está representado por el polinomio p sub x, pero cuando coloquemos el dividendo, este tendrá que estar ordenado en forma descendente y además completo. Si es que le falta algún término en dicho polinomio, se le va a completar con ceros. Entonces observamos y ubicamos primero el grado del polinomio. Y como podemos observar, el término de mayor grado es el de acá, 6x a la cuarta. Entonces ese irá como primer término, 6x a la cuarta. Entonces, si va a ser ordenado de forma descendente, el siguiente término tendría que llevar a la variable x elevado al cubo. Y como podemos ver, aquí está. Entonces colocamos menos 8x cubo. Y el siguiente término, ordenado en forma descendente, sería aquel que tenga a la variable con exponente 2, cuadrático. Y como podemos ver, no existe, no está. Entonces nosotros sabemos por propiedad que se le tiene que completar con ceros. Entonces le colocamos más 0x cuadrado. Una vez que tenemos el término cuadrático, pasamos al término que tenga la variable x. Entonces x a la 1. Y como podemos observar, está acá. Entonces lo colocamos más 10x. Y finalmente, después del término que tenga la variable x, viene el término independiente. Y como pueden observar, el término independiente es menos 2. Entonces lo completamos con menos 2. Muy bien. Colocamos la L donde vamos a colocar al divisor. Y también el procedimiento nos dice que dicho divisor debe ser colocado de manera descendente y completo. Entonces buscamos el término de mayor grado de dicho divisor t de x, y como podemos observar es el 2x al cuadrado. Entonces es un polinomio de segundo grado. Entonces colocándolo primero, 2x al cuadrado, y como va a estar ordenado de manera descendente, buscamos el término que tenga la variable x. Y como podemos ver, no existe. Y como tiene que ser completo, entonces lo completamos con 0. Entonces más 0x. Y finalmente viene el término independiente, que en este caso es menos 4. Y lo colocamos menos 4. El paso siguiente sería buscar un término algebraico que, multiplicado al primer término del divisor, que en este caso es 2x cuadrado, sea igual al primer término del dividendo del polinomio p de x, que es 6x a la cuarta. Y ese término es 3x cuadrado, ya que 3x cuadrado por 2x cuadrado me da exactamente 6x a la cuarta. Pero el procedimiento me dice que si acá salió con el signo positivo, ese resultado va a pasar a colocarse debajo del dividendo con signo
cambiado, que en este caso sería con signo negativo. Entonces, como me salió acá, 3 por 2, 6, x cuadrado por x cuadrado, x a la cuarta, 6x a la cuarta positivo, entonces lo pasamos con signo negativo, signo cambiado, menos 6x a la cuarta. Esto se hace para que este término de 6x a la cuarta positivo con este 6x a la cuarta negativo se elimine. Entonces continuamos con la multiplicación. Si ya multiplicamos este término algebraico con el primer término del divisor de t de x, pasamos a multiplicar el mismo término algebraico que hemos descubierto por el segundo término del divisor, 0x, y decimos más por más, eso me da más, 3 por 0, 0, y x cuadrado por x es x cubo. Entonces, como me salió 0x cubo, acá pasaría con signo cambiado, menos 0x cubo. Y finalmente multiplicamos el término algebraico 3x al cuadrado con menos 4, realizando primero la ley de signos, definiendo el signo, sería más por menos, eso me da menos, luego multiplicamos la cantidad numérica de los coeficientes, 3 por 4 es 12, sería menos 12, y lo acompañamos con x cuadrado, ya que acá no hay variable x, entonces sería menos 12x cuadrado, pero nosotros sabemos que lo tenemos que pasar con signo cambiado, entonces pasará con más 12x al cuadrado. Luego se procede a hacer la suma vertical por columnas. Como hemos dicho, el 6x a la cuarta con el menos 6x a la cuarta se cancela. En esta segunda columna sumamos menos 8x cubo más menos 0x cubo, eso me da menos 8x cubo. Pasamos a la tercera columna, sumamos 0x cuadrado más 12x cuadrado, eso me da 12x cuadrado. El procedimiento me dice que tenemos que bajar el siguiente término del polinomio p de x, que en este caso sería 10x. Lo bajamos y lo escribimos en ese resultado. A continuación sería más 10x. Luego nos preguntamos la misma pregunta que al inicio. Decimos, ¿qué número o qué término algebraico multiplicado a 2x al cuadrado me da menos 8x cubo? Y ese término algebraico es menos 4x, ya que menos de este coeficiente con el más de este coeficiente me da menos, y el producto de 4 por 8 me da menos 8, y x por x cuadrado me da x cubo. Entonces el producto nos estaría dando menos 8x cubo, igual a este término algebraico. Nosotros sabemos que este menos 8x cubo tiene que pasar con signo cambiado y ser colocado debajo de este primer término, entonces pasaría con más 8x cubo. Muy bien, luego multiplicamos ese menos 4x por el siguiente término, que es más 0x. Decimos ley de signos, menos por más es menos, 4 por 0 es 0, y x por x, x cuadrado. X cuadrado pasa con signo cambiado más 0x cuadrado, y terminamos multiplicando menos 4x con el término independiente, con menos 4. Multiplicando signos, menos por menos me da más, 4 por 4 me da 16, entonces lo acompañamos luego con la variable x, me da más 16x, ese más 16x pasará con signo cambiado, y entonces lo colocamos como menos 16x. Muy bien, una vez que están ordenados en columnas, realizamos la suma de la primera columna y decimos que menos 8x cubo con más 8x cubo se elimina, se cancelan, se van. Luego sumamos 12x cuadrado más 0x cuadrado, eso me da 12x cuadrado. Y la tercera columna obtenemos más 10x con menos 16x. Como son signos diferentes, se procede a realizar la resta. Se restará 16 menos 10, eso me da 6, y se coloca el signo del que tenga el coeficiente con mayor valor absoluto. El valor absoluto de menos 16 me da 16, y el valor absoluto de más 10 es 10. Entonces, como este tiene mayor valor absoluto, sería menos, entonces lo acompañamos con el signo menos, menos 6x. Y finalmente bajamos el siguiente término, que es el término independiente del dividendo, del p de x, que es menos 2. Muy bien. Luego nos preguntamos, ¿qué término algebraico multiplicado a 2x cuadrado me da 12x cuadrado positivo? Y ese es el 6, el más 6. Nosotros sabemos que realizamos primero la ley de signos, más por más me da más,
luego producto de coeficientes numéricos, 6 por 2, 12, más 12, y lo completamos con x cuadrado. Y entonces obtenemos más 12x cuadrado, igual a este término. Entonces, el procedimiento nos dice que dicho término, más 12x cuadrado, pasará con signo cambiado. Entonces, debajo de este primer término colocamos menos 12x cuadrado. Continuando con la multiplicación, más 6 por más 0x cuadrado, ley de signo, más por más, eso me da más. Multiplicación de coeficientes numéricos, 6 por 0 me da 0, y lo completamos con x, sería más 0x. Entonces, colocándolo con signo cambiado sería menos 0x, y finalmente multiplicamos a más 6 con el término independiente, con menos 4. Por ley de signos, más por menos me da menos, por tres signos diferentes, y multiplicando los términos numéricos, 6 por 4 es 24. Me salió menos 24, pero lo trasladamos con signo cambiado, coma 24. Muy bien. Finalmente, sumando columna a columna, aquí tenemos 12x cuadrado más menos 12x cuadrado, se cancela. Pasamos a la segunda columna, tenemos menos 6x más menos 0x, eso me da menos 6x. Y finalmente, la tercera columna, tenemos menos 12 más 24. Como son signos diferentes, se procede a hacer la resta. 24 menos 12, eso me da más 2. Y como podemos observar, la expresión algebraica que hemos obtenido aquí pertenece al cociente, a q de x, y la expresión algebraica que hemos obtenido aquí como resultado sería el resto, el polinomio r de x. Y es así de fácil. A continuación pasaremos a resolver el ejercicio número 5, y este nos dice hallar el polinomio que se le debe sumar al polinomio p de xy para obtener el polinomio q de xy si el polinomio p de xy y q de xy son conocidos. El polinomio p de xy es igual a toda esta expresión algebraica, y el polinomio q de xy es igual a toda esta expresión algebraica. Entonces, como nos están pidiendo el polinomio que sumado al polinomio p de xy sea igual al polinomio q de xy, vamos a decir sea el polinomio r de xy, el cual se va a sumar al polinomio. Entonces diremos, para obtener el polinomio q de xy, entonces diremos que el polinomio p de xy más el polinomio r de xy, el cual se le va a sumar para obtener el polinomio q de xy. Entonces, para obtener dicho polinomio, el cual se le va a sumar a p de xy para obtener q de xy, fácilmente lo podemos obtener de la siguiente manera. El polinomio r de xy será igual, y el polinomio p de xy que está sumando en el primer miembro pasará a restar al segundo miembro. Entonces, el polinomio r de xy será igual a la diferencia entre el polinomio q de xy menos el polinomio p de xy. Entonces, estamos en la diferencia de polinomios. Muy bien. Entonces, en los conceptos estudiados en el primer video, nosotros sabíamos que era conveniente de pasar de la diferencia a la suma. Es decir, que la suma sería con el polinomio opuesto de dicho polinomio sustraendo. Pero en este caso vamos a trabajar como está acá, como la diferencia. Vamos a ver qué sucede. Entonces diremos que el polinomio r de xy será igual, y colocamos el polinomio q de xy, que es igual a 7xy cuadrado
menos 6xy más 3x cuadrado y lo completamos con su término independiente, que es menos 4. Menos, y aquí colocamos el polinomio pxy, abrimos paréntesis, y dentro del paréntesis colocamos su expresión algebraica, que es 3x cuadrado y menos 2xy más 4xy al cuadrado. Lo completamos con su término independiente, que es menos 9. Muy bien. Entonces, con el hecho de anteponerle el signo menos a todo el paréntesis del polinomio p de xy, entonces esta operación o este cambio de signo, ya que el signo menos le cambia el signo a todos los términos dentro del paréntesis, ese sería el polinomio opuesto, el polinomio p de xy. Entonces diremos lo siguiente: el polinomio r de xy será igual 7xy al cuadrado menos 6xy más 3x cuadrado y menos 4. Muy bien. Volvemos a escribir el polinomio q de xy. Y ahora sí, aquí aplicamos la ley de signos. Menos por más 3x cuadrado y, eso me da menos 3x cuadrado y. Entonces nosotros sabemos que en la ley de signos, para la multiplicación a signos diferentes, el resultado es negativo. Muy bien, aquí tenemos menos por menos 2xy, y menos por menos, eso me da más 2xy, ya que nosotros sabemos que en la ley de signos de la multiplicación, producto de signos iguales me da positivo. Y como son iguales, menos y menos, me salió positivo. Ahora viene menos por más 4xy, signos diferentes, eso me da negativo, me sale menos 4xy cuadrado. Y culminamos con el término independiente. Menos por menos, eso me da más. Producto de signos iguales me da positivo, más 9. Muy bien. A continuación observamos si hay términos semejantes a reducir. Y como podemos observar, aquí tenemos 7xy cuadrado, que es semejante con menos 4xy cuadrado. Entonces se pueden reducir. Entonces diremos que el polinomio r de xy será igual, y más 7xy cuadrado con menos 4xy cuadrado, signos diferentes se restan. Entonces sería 7xy cuadrado menos 4xy cuadrado, eso me da 3xy cuadrado. Y queda con el signo positivo, ya que el coeficiente de este término es positivo y tiene mayor valor absoluto que el coeficiente del término algebraico negativo. Continuamos buscando términos semejantes, y como podemos observar, el menos 6xy es semejante con el más 2xy. Entonces, como tienen signos diferentes, uno es negativo y el otro positivo, se procede a hacer la resta. 6xy menos 2xy, eso me da 4xy, y se le coloca el signo del que tenga mayor valor absoluto del coeficiente, y nosotros sabemos que el valor absoluto de este coeficiente de menos 6 me sale más 6, y el valor absoluto de este coeficiente más 2 me sale más 2. Entonces el valor absoluto de negativo es mayor, es por eso que el resultado lleva el signo menos. Muy bien. A continuación seguimos buscando términos semejantes y observamos que aquí tenemos estos dos términos semejantes: el más 3x cuadrado y con el menos 3x cuadrado y. Entonces, como tienen signos diferentes, se procede a realizar la resta.
y más 3x cuadrado y con menos 3x cuadrado y se cancela, me da 0, entonces no se coloca. Y completamos reduciendo los términos independientes. Como pueden observar, acá tengo menos 4 y acá tengo más 9, los términos independientes, y todos sabemos que son semejantes. Como tienen signo diferente, se procede a realizar la resta. Más 9 con menos 4, eso me da más 5. Y ese sería el polinomio que se le debe sumar a p de xy para obtener q de xy. Y esa sería la respuesta. A continuación pasaremos a resolver el ejercicio número 6. Y este nos dice hallar la expresión e igual a 2 veces el polinomio p de x más 3 veces el polinomio q de x y menos 5 veces el polinomio r de x. Si el polinomio p de x es igual a esta expresión algebraica y el polinomio q de x es igual a esta expresión algebraica y además el polinomio r de x es igual a esta expresión algebraica. Entonces, como nos piden hallar la expresión e, volvemos a escribir dicha expresión e y es igual, y aquí observamos en el primer término está el producto de 2 por el polinomio p de x. Entonces, reemplazando, ya que se está multiplicando, abrimos paréntesis y dentro de paréntesis colocamos el polinomio p de x, que es igual a 3x cubo menos x cuadrado más 3x menos 5. Muy bien. Más el segundo término de la expresión e es el producto de 3 por el polinomio q de x. Entonces colocamos 3 y abrimos paréntesis y dentro del paréntesis colocamos al polinomio q de x, que es igual a la expresión algebraica 3x más 4x cuadrado más 3x cubo y menos 5. Y terminamos con el tercer término de la expresión e, que es menos 5 multiplicado al polinomio r de x. Entonces abrimos paréntesis para realizar dicha multiplicación y dentro del paréntesis colocamos la expresión del polinomio r de x, que es 2x cuadrado más 3x menos 5 y más 3x cubo. Muy bien. El paso siguiente sería aplicar la ley distributiva en este primer término. Entonces diremos que es igual, entonces el más 2 va a multiplicar a todos los términos que están dentro del paréntesis. Entonces el primer producto sería 2 por más 3x cubo, multiplicando signos primeramente, más por más, eso me da más, luego coeficientes, 2 por 3, eso me da 6, acompañado con x cubo. Ahora multiplicamos el más 2 con el segundo término, que es menos x cuadrado. Sería primero aplicar la ley de signos, más por menos, eso me da menos. Y ahora multiplicamos coeficientes, 2 por 1, ya que chicos, el coeficiente del x cuadrado es el coeficiente invisible, es la unidad que por convención no se coloca. Entonces sería 2 por 1, eso me da 2, acompañado por x cuadrado. Luego multiplicamos al más 2 por el término más 3x. Producto de signos, más por más, eso me da más. Producto de coeficientes numéricos, 2 por 3, eso me da 6, acompañado de x. Y culminamos multiplicando el 2 con el término independiente, con el menos 5. Ley de signos, más por menos, eso me da menos.
ya que los signos son diferentes. Multiplicamos términos numéricos, 2 por 5, eso me da más 10. Muy bien. Como podemos observar, en el segundo término también aplicamos la ley distributiva, multiplicamos más 3 por todos los términos dentro del paréntesis, comenzando por más 3 por 3x, aplicando la ley de signos, más por más, eso me da más, multiplicando coeficientes numéricos, 3 por 3, eso me da 9, y lo acompañamos con la variable x. Muy bien, ahora pasamos a multiplicar más 3 por el siguiente término, más 4x cuadrado, aplicando la ley de signos, más por más, eso me da más, luego multiplicamos coeficientes numéricos, 3 por 4, eso me da 12, y lo acompañamos con x cuadrado. Pasamos al siguiente término y multiplicamos más 3 por más 3x cubo, aplicando la ley de signos, más por más es más, multiplicando coeficientes numéricos, 3 por 3 es 9, y lo acompañamos con x cubo. Y culminamos multiplicando al 3 con el coeficiente independiente. Entonces, aplicando ley de signos, más por menos, eso me da menos, por ser signos diferentes, multiplicando términos numéricos, 3 por 5, eso me da 15. Muy bien, y finalmente pasamos al tercer término, donde también hay otra multiplicación. De igual manera, aplicando la ley distributiva, el menos 5 multiplicará a todos los términos dentro del paréntesis, comenzando con menos 5 por más 2x cuadrado. Primero multiplicamos signos, menos por más, eso me da menos, multiplicando coeficientes numéricos, 5 por 2, 10, acompañado de x cuadrado. Pasamos al siguiente término, menos 5 por más 3x, aplicando ley de signos, menos por más, eso me da menos, signos diferentes, resultado negativo, multiplicando coeficientes numéricos, 5 por 3, eso me da 15, y lo acompaño con la variable x. Pasamos al siguiente término, menos 5 por menos 5, aplicamos ley de signos, menos por menos, eso me da más, ya que el producto de signos iguales me da positivo, y multiplicamos coeficientes numéricos, 5 por 5, eso me da 25, y terminamos multiplicando el menos 5 al último término, que es más 3x cubo, aplicando la ley de signos, menos por más, eso me da menos, ya que se tratan de signos diferentes, aplicando el producto de coeficientes numéricos, 5 por 3, eso me da 15, y lo acompaño con la variable x cubo. Muy bien. A continuación vemos si hay términos semejantes que se puedan reducir. Y como podemos observar, aquí tenemos el primer término es 6x cubo, y observamos que este término 9x cubo es semejante, ya que tiene la misma variable con el mismo exponente 3, y además el menos x cubo también es semejante. Entonces, reduciendo dichos términos semejantes, nosotros sabemos que 6x cubo más 9x cubo, eso me da más 15x cubo, y más 15x cubo con menos 15x cubo se cancela, me da 0x cubo. Se eliminó el término x cubo. Ahora pasamos al siguiente término, que es menos 2x cuadrado, y le buscamos su semejante. Y como podemos observar, acá es más 12x cuadrado, semejante, ya que tienen la misma variable con el mismo exponente 2. Y podemos observar que también acá hay otro término semejante, menos 10x cuadrado. Reduciendo dichos términos semejantes, menos 2x cuadrado más 12x cuadrado, signos diferentes se restan. 12x cuadrado menos 2x cuadrado, eso me da 10x cuadrado positivo, y 10x cuadrado menos 10x cuadrado se eliminan, me da 0x cuadrado. Entonces el término cuadrático también desaparece. Luego pasamos al tercer término, al 6x, y observamos que tiene términos semejantes. El 9x cuadrado es semejante, ya que tiene la variable x con el mismo exponente 1, y también con el menos 15x. Entonces, reduciendo términos semejantes, diremos 6x más 9x, eso me da más 15x, y más 15x con menos 15x, eso me da 0x. Es decir, que también se elimina el término con la variable x. Y finalmente nos quedan los coeficientes numéricos. El menos 10 es semejante con el menos 15 y es semejante con el más 25.
reduciendo términos numéricos semejantes, diremos lo siguiente, que menos 10 con más menos 15, suma de negativos, eso me da menos 25, y menos 25 con más 25, eso me da 0. Quiere decir que el término independiente también se anula. Quiere decir que todos los términos se han anulado. Eso quiere decir que la expresión E queda reducido o igual a 0. Y esa sería la respuesta. A continuación pasaremos a resolver el ejercicio número 7. Y este nos dice hallar en cuánto excede el perímetro del cuadrado al perímetro del triángulo. Y nosotros sabemos que el cuadrado es un polígono regular. Y todo polígono regular tiene sus ángulos internos iguales y todos sus lados iguales. Y como podemos observar, este cuadrado tiene sus 4 ángulos internos iguales a 90 grados y además se tiene que cumplir, por ser polígono regular, que este lado, que mide 6x más 5, tiene que ser igual a este lado, igual a este lado e igual a este lado. Eso significa que sus 4 lados van a medir 6x más 5. Y además nos están dando el siguiente triángulo. Y este es un triángulo especial. Es aquel triángulo que tiene 2 ángulos internos iguales. Este triángulo es llamado triángulo isósceles. Y además se cumple en un triángulo isósceles que a ángulos iguales se opone lados iguales. Como podemos observar, a este ángulo alfa se le opone el lado 10x más 7. Eso significa que a este ángulo alfa, que también es igual, se le tiene que oponer el mismo lado 10x más 7. Eso significa que este lado es igual a este lado. Muy bien, entonces ya conocemos los 3 lados del triángulo isósceles y además conocemos los 4 lados del cuadrado. Ahora sí, vamos a hallar lo que nos están pidiendo. Nos están pidiendo hallar el exceso. Entonces colocamos el exceso que nos están pidiendo es igual ¿entre quién? Entre el perímetro del cuadrado. Entonces colocamos el perímetro del cuadrado al perímetro del triángulo. Y chicos, nosotros sabemos que el exceso es simplemente la diferencia entre los perímetros del cuadrado menos el perímetro del triángulo isósceles. Entonces colocamos menos el perímetro del triángulo isósceles. Entonces, a continuación, pasaríamos a reemplazar los valores de los perímetros. Entonces diremos que el exceso es igual que el perímetro del cuadrado, como hemos dicho, que este cuadrado cuenta con 4 lados iguales, entonces sería sumar 6x más 5 4 veces. Y eso también se puede expresar como el producto de 4 por 6x más 5. Muy bien. Menos el perímetro del triángulo isósceles está compuesto por la suma de estos 2 lados iguales. Entonces colocamos 2 veces el lado común, o el lado igual, que en este caso sería 10x más 7, más su tercer lado, que es 4x más 3, más 4x más 3. Muy bien. Simplemente nos quedaría operar. Entonces diremos que el exceso entre el cuadrado y el triángulo sería, aquí tenemos un producto en este primer término, entonces aplicando la ley distributiva, el más 4 multiplica a todos los términos dentro del paréntesis. Aplicando primero la ley de signo, más por más, eso me da más, multiplicando coeficientes numéricos, 4 por 6, eso me da 24, acompañado con la variable x, y luego multiplicamos a más 4 con el término independiente, más 5, más por más, eso me da más, producto de términos numéricos, 4 por 5, eso me da 20. Muy bien.
menos, abrimos corchete, aquí dentro del corchete encontramos este primer término donde hay un producto. De igual manera, aplicando la ley distributiva, multiplicamos el más 2 por todos los términos que están dentro del paréntesis. Más 2 por más 10, primero, producto de signos, más por más, luego producto de cantidades numéricas, de coeficientes numéricos, 2 por 10, eso es 20, y lo acompañamos con la variable x, y luego multiplicamos el más 2 con el término independiente, más 7. Realizando el producto de signos, más por más, eso me da más. Multiplicando términos numéricos, 2 por 7, eso me da 14. Muy bien. Y lo completamos con más 4x más 3. Muy bien. Entonces diremos que el exceso es igual, aquí reescribimos estos dos términos ya que no se pueden simplificar, no son homogéneos, 24x más 20, y dentro del corchete sí tenemos términos semejantes. Entonces, reduciendo términos semejantes, diremos que 20x es semejante con 4x. Entonces, como los dos tienen signos positivos, entonces procedemos a sumar 20x más 4x, eso me da 24x. De igual manera, tenemos que el 14 es semejante al más 3 términos independientes. Reduciendo dichos términos independientes, más 14 más 3, eso será más 17. Muy bien. Entonces diremos que el exceso es igual, colocamos 24x más 20, el signo menos que se le antepone a los corchetes le va a cambiar el signo a todos los términos dentro del corchete. Entonces, por ley de signo, menos por más 24x, eso me da menos 24x, y menos por más 17, eso me da menos 17. Y como podemos observar, hay términos semejantes. Más 24x es semejante con menos 24x. Entonces, como son iguales, 24x menos 24x se cancela, me da 0. Quedándome finalmente los términos semejantes independientes, que es más 20 con menos 17. Y como tienen signos diferentes, se procede a realizar la resta. 20 menos 17, eso me da 3. Entonces diremos que el exceso entre la diferencia de perímetros del cuadrado y del triángulo isósceles es igual a 3. Y esa sería la respuesta. A continuación pasaremos a resolver el ejercicio número 8. Y este nos dice hallar el residuo y el cociente de dividir el polinomio p de x entre el polinomio q de x si se conoce que el polinomio p de x es igual a esta expresión, es un polinomio de cuarto grado, y además el polinomio q de x es igual a esta expresión algebraica, un polinomio de segundo grado. Entonces, para este caso vamos a aplicar el algoritmo de la división. Y el procedimiento nos dice que el dividendo se colocará de manera ordenada, en forma descendente y además completa. De igual manera, el divisor también se colocará de una manera ordenada descendentemente y además completa. Entonces, el algoritmo de la división nos dice lo siguiente, que en esta parte colocaremos al dividendo, y como el procedimiento nos dice que tiene que ser ordenado de manera descendente, entonces buscamos el término de mayor grado, el cual se colocará primero, y como podemos observar es 8x a la cuarta. Entonces colocamos 8x cuarta, y como es ordenado de manera descendente, el siguiente término tendría que ser el x cubo. Buscando el x cubo, y tenemos acá, es menos 6x cubo. Luego viene el término cuadrático, y si lo buscamos vemos que no hay. Entonces, como tiene que ser completo, lo completamos con 0, más 0x cuadrado. Luego pasamos
al término que contenga la variable x, y acá lo tenemos, más 7x, y al final colocamos el término independiente, que es menos 15. Muy bien. Dibujamos la L larga, y el algoritmo de la división nos dice que dentro de esta L larga colocamos al divisor q de x ordenado de manera descendente y completo. Entonces vemos cuál es el término de mayor grado, y es 2x cuadrado, polinomio de segundo grado. Y si tiene que ser ordenado descendentemente, el siguiente término tendría que ser aquel que lleve la variable x. Y si nosotros observamos, no encontramos ese término. Entonces lo completamos con 0x más 0x, y luego terminamos con el término independiente, que es menos 3. Muy bien, ahora sí, dichos polinomios, tanto el dividendo como el divisor, están ordenados y completos de manera descendente. Muy bien. El siguiente paso, el procedimiento nos dice lo siguiente. Vamos a buscar un término algebraico que, multiplicado con el término de mayor orden del divisor, que en este caso es 2x cuadrado, sea igual o se aproxime al término de mayor grado del dividendo. En este caso sería 8x a la cuarta. Y ese término algebraico es 4x cuadrado, ya que 4 por 2 me da más 8, y x cuadrado por x cuadrado me da x a la cuarta. Entonces me salió igual. El procedimiento me dice que este término algebraico encontrado va a tener que multiplicar a todos los términos del divisor, y además se va a colocar al lado izquierdo, debajo de los términos del dividendo, con signo cambiado. Entonces diremos que aquí nos salió 4 por 2, 8, más 8, y x cuadrado por x cuadrado, x a la cuarta, más 8x a la cuarta, lo llevamos a este lado, pero se colocará con signo cambiado. Sería menos 8x a la cuarta, seguimos multiplicando, más 4 por más 0, eso me da más 0, y x cuadrado por x, producto de bases iguales, los exponentes se suman. 2 más 1, eso me da 3, sería 0x cubo, entonces lo colocamos más 0x cubo, debajo del 6x cubo, y terminamos multiplicando más 4x cuadrado con menos 3, aplicando la ley de signos, más por menos, eso me da menos, producto de números, 4 por 3 es 12, entonces sería menos 12 acompañado con x cuadrado. Como me salió negativo, se va a pasar a escribir con signo positivo, con el signo cambiado. Entonces sería acá más 12 x cuadrado. Muy bien. Y a continuación se procede a realizar la suma por columnas. Como podemos observar, en esta primera columna, 8x a la cuarta menos 8x a la cuarta se cancela, me da 0. Sumamos la segunda columna, menos 6x cubo más 0x cubo, eso me da menos 6x cubo. Y pasamos a la tercera columna, y como podemos observar, todas las columnas son términos semejantes. En este caso sería la suma de 0x cuadrado más 12x cuadrado, eso me da más 12x cuadrado. Muy bien. A continuación el procedimiento me dice bajar el siguiente término algebraico, que es el más 7x. Entonces colocando el más 7x, nos hacemos la misma pregunta que al inicio. Nos preguntamos qué término algebraico multiplicado al 2x cuadrado es igual o se aproxima a menos 6x cubo. Y ese término es menos 3x. Ya que si nosotros multiplicamos menos 3x con más 2x cuadrado, por la ley de signos, menos por más me da menos. Multiplicamos coeficientes, 3 por 2 me da 6, y x por x cuadrado, producto de bases iguales, exponentes se suman, 2 más 1, 3. Sería menos 6x cubo, igual al mismo término. Entonces, el menos 3x multiplicaría a todos los términos del divisor. Entonces, el resultado de multiplicar menos 3x por 2x
x cuadrado, que es menos 6x al cubo, viene y se escribe en este lado pero con signo cambiado. Entonces, colocándolo debajo de su término semejante, iría como más 6x cubo. Muy bien. Luego multiplicamos menos 3x por más 0x. Ley de signos, menos por más me da menos. Multiplicamos coeficientes, 3 por 0 me da 0. Y multiplicando variables, x por x me da x cuadrado. Entonces sería menos 0x cuadrado. Entonces acá pasaría con signo cambiado más 0x cuadrado. Muy bien. Y finalmente multiplicaríamos el menos 3x con el término independiente, que es menos 3. Aplicando ley de signos, menos por menos me da más. Multiplicando coeficientes, 3 por 3 me da 9, 9x. Pasa con signo cambiado, aquí se escribiría como menos 9x. Muy bien. De igual manera, realizando la suma por columnas, menos 6x cubo más 6x cubo, se eliminan los términos con x cubo. Pasamos a la segunda columna, 12x cuadrado más 0x cuadrado, eso me da 12x cuadrado. Sumando la siguiente columna, más 7x con menos 9x, como tienen signos diferentes, se restan 9 menos 7, eso me da 2, y se le coloca el signo del coeficiente que tenga mayor valor absoluto. Entonces, valor absoluto de menos 9 es 9 positivo y valor absoluto de más 7 es más 7. Entonces, como el valor absoluto de menos 9 es mayor, entonces sería con signo menos 2x. Muy bien. Y finalmente pasamos a bajar el término independiente, que es menos 15. Muy bien. Y nuevamente nos hacemos la pregunta y nos decimos que término algebraico multiplicado al 2x cuadrado se aproxima o es igual al término 12x cuadrado. Y ese es el más 6. Porque si nosotros multiplicamos más 6 por 2x al cuadrado, por ley de signos, más por más me da más. Multiplicando coeficientes numéricos, 6 por 2 me da 12, acompañado con el x cuadrado. Entonces, el procedimiento nos dice que dicho producto lo llevamos debajo de su término semejante con signo cambiado. Si acá me salió más 12x cuadrado, acá viene como menos 12x cuadrado. Muy bien. Luego multiplicamos a más 6 con el más 0x. Multiplicando signos, más por más, 6 por 0, eso me da 0. Producto de coeficientes numéricos, y lo acompañamos con x, sería más 0x, aquí pasaría como menos 0x. Luego multiplicamos este término independiente 6 con el término independiente del divisor, que es menos 3. Ley de signos, más por menos me da menos, por ser signos diferentes multiplicamos coeficientes numéricos, 6 por 3, eso me da 18, entonces sería menos 18. Entonces, en la columna de su término semejante lo colocamos como más 18. Va con el signo cambiado. Muy bien. Ahora sí. Realizamos la suma. La primera columna tenemos 12x cuadrado menos 12x cuadrado. Se eliminan, se cancelan, da 0. Pasamos a la siguiente columna de términos semejantes. Menos 2x más menos 0x. Eso me da menos 2x. Y finalmente en la tercera columna de términos independientes tenemos menos 15 más 18. Como son términos con signo diferente, se procede a realizar la diferencia. 18 menos 15, eso me da más 3. Muy bien. Y como podemos observar, el término de mayor grado de esta expresión es x a la 1. Y por ser de menor grado que el divisor, que es de x cuadrado, eso significa que ahí finaliza la división. Entonces, nosotros sabemos que si nos están pidiendo el residuo de dicha división, el polinomio residuo r de x es igual
a la expresión que nos resultó en esta última suma, que es menos 2x más 3, y además sabemos que el cociente que nos están pidiendo, el cociente q de x, está expresado por esta expresión algebraica. Entonces diremos que el polinomio cociente de dicha división q de x es igual a 4x cuadrado menos 3x, y lo completamos con el término independiente, que es más 6. Y esas serían las respuestas. A continuación pasaremos a resolver el último ejercicio, el ejercicio número 9. Y este nos dice hallar el área sombreada si al rectángulo de la figura se le ha cortado sus 4 esquinas en cuadrados iguales. Entonces aquí nos están dando el siguiente rectángulo al cual se le ha cortado sus 4 esquinas en forma de cuadrados iguales. Entonces nos están pidiendo hallar el área sombreada. Y como podemos observar, dicha área sombreada se obtiene simplemente de restarle al área de rectángulo, grande, el área de los 4 cuadrados, es decir, de los cuadrados que han sido cortadas en las 4 esquinas. Sería entonces área de rectángulo menos 4 veces el área de dichos cuadrados. Muy bien. Entonces el paso siguiente sería hallar primero el área del rectángulo y luego el área del cuadrado. Entonces nosotros sabemos lo siguiente, que el área del rectángulo es igual al producto de su largo, que en este caso es 7x más 4 por su ancho, que vale 5x más 9. Muy bien. Entonces, aquí diremos que esto es igual, aplicando la ley distributiva para este producto, nosotros sabemos lo siguiente, que los términos, cada uno de los términos que hay en este primer paréntesis multiplicará a todos los términos del segundo paréntesis. Entonces, comenzando por 7x por más 5x, aplicando ley de signos, más por más, eso me da más, multiplicando coeficientes, 7 por 5, eso me da 35, y multiplicando variables, x por x, x cuadrado. Muy bien. Ahora multiplicamos el 7x por el más 9, de igual manera, multiplicando signos, más por más, eso me da más, y 7 por 9, multiplicación de coeficientes, eso me da 63, y lo completamos con la variable x. Muy bien. Ahora hacemos lo mismo con el término independiente más 4, multiplicará a todos los términos del segundo paréntesis, comenzando con el 5x, sería más 4 por más 5x, más por más, multiplicación de términos numéricos o coeficientes numéricos, 4 por 5, eso me da 20, y lo acompañamos con la variable x. Y terminamos multiplicando los términos independientes. Más 4 por más 9, ley de signos, más por más, eso me da más. Y multiplicando términos numéricos, 4 por 9, eso me da 36. Muy bien. Y como podemos observar, aquí podemos reducir términos semejantes. Entonces diremos que el área del rectángulo es igual, colocamos el mismo 35x cuadrado, ya que no tiene términos semejantes,
y sumamos 63x más 20x, ya que son semejantes, y eso me da más 83x, más 83x, y lo completamos con el término independiente más 36. Muy bien. A continuación vamos a hallar el área del cuadrado. Pero para hallar el área del cuadrado tenemos que contar con el lado de dicho cuadrado. Entonces, como podemos observar en la figura, no contamos con el lado de los cuadrados. Entonces yo voy a llamar E al lado del cuadrado. Y este segmento vale E, este segmento también vale E, porque también es el lado del cuadrado. Ahora, por composición de segmentos, nosotros sabemos que la suma de este segmento E más este segmento X más 3 más este segmento E componen el ancho del rectángulo, que es igual a 5x más 9. Entonces, planteando esa composición de segmentos, E más E, eso me da 2E, más el segmento X más 3, eso me da igual al ancho del rectángulo, que es 5x más 9. Entonces coloco 5x más 9. Muy bien. Entonces diremos que 2e es igual, despejando el lado del cuadrado, el x que está sumando en el primer miembro pasará a restar al segundo miembro, y 5x menos x, eso me da 4x. De igual manera, el término independiente 3 que está sumando en el primer miembro pasará a restar al segundo miembro, y más 9 menos 3, eso me da más 6. Muy bien. Ahora sí, finalmente despejando el lado del cuadrado, el 2 que está multiplicando en el primer miembro pasará a dividir al segundo miembro y dividirá a cada uno de los términos del segundo miembro. Entonces diremos 4x entre 2, que eso me da 2x, y más 6 entre 2, eso me da más 3. Entonces obtenemos que el lado del cuadrado está expresado por 2x más 3. Ahora sí, hallando el área del cuadrado, eso es igual al lado E elevado al cuadrado. Entonces colocamos el lado, que es igual a 2x más 3, y lo elevamos al cuadrado. Pero nosotros sabemos que el exponente 2 le dice a la base 2x más 3 que se multiplique 2 veces. Entonces lo vamos a colocar como la multiplicación de 2x más 3 por 2x más 3. Muy bien. Ahora sí, como en el caso del área del rectángulo, vamos a multiplicar aplicando la ley distributiva. Eso significa que cada uno de los términos de este primer paréntesis va a multiplicar a todos los términos del segundo paréntesis. Comenzando por 2x, este multiplicará 2x a 2x. Entonces diremos que el área del cuadrado será igual más 2x por más 2x, más por más me da más, multiplicando coeficientes numéricos, 2 por 2, eso me da 4, multiplicando variables, x por x, eso es x cuadrado. Se coloca la variable común y se suman los exponentes, 1 más 1, 2. Luego pasamos a multiplicar 2x por el segundo término del segundo paréntesis, sería 2x más 3, sería 2x por más 3, entonces por ley de signos, más por más, eso me da más. Multiplicamos coeficientes numéricos, 2 por 3, eso me da 6, y lo acompañamos con la variable x. Y luego multiplicamos el segundo término del primer paréntesis por todos los términos del segundo paréntesis. Comenzamos con el producto de más 3 por más 2x, más por más, eso me da más. Multiplicando coeficientes numéricos, 3 por 2, eso me da 6, y lo completamos con la variable x. Y finalmente multiplicamos al más 3 con el término independiente más 3. Aplicando la ley de signos, más por más, eso me da más, y 3 por 3, eso me da 9. Muy bien. Entonces diremos que el área del cuadrado será igual, aquí reduciendo términos semejantes, observamos que 4x cuadrado
no tiene términos semejantes, por lo cual lo colocamos igual. Y acá observamos que 6x es semejante con 6x. Sumándolo, ya que tienen signos iguales, más 6x con más 6x, eso me da más 12x. Y lo completamos con el término independiente, que es más 9. Muy bien. Ahora sí, podemos hallar el área sombreada que nos han pedido hallar. Diremos que el área sombreada es igual al área del rectángulo, que ya lo hemos calculado, que es igual a 35x cuadrado más 83x y más el término independiente 36 menos 4 veces el área del cuadrado, que ya lo hemos hallado. Y el área del cuadrado es 4x cuadrado más 12x más 9. Muy bien. Entonces diremos que el área sombreada será igual. Estos términos, como no son semejantes, se copian igual. 35x cuadrado más 83x y más 36. Muy bien. Ahora sí, aquí sí, como tenemos un producto, aplicamos la ley distributiva. El menos 4 pasará a multiplicar a todos los términos dentro del paréntesis. Comenzando con el más 4x cuadrado, diremos menos 4 por más 4x cuadrado. Primero aplicamos ley de signos, menos por más, esto me da menos. Multiplicamos coeficientes numéricos, 4 por 4, esto me da 16, acompañado de x cuadrado. Ahora multiplicamos al menos 4 con el más 12x. Ley de signos, menos por más, eso me da menos. Ya sabemos que producto de signos diferentes me da negativo. Multiplicamos coeficientes numéricos, 4 por 12, eso me da 48. Y lo acompañamos con x. Y finalmente multiplicamos al menos 4 con el más 9. Entonces, aplicando el producto de signos, menos por más, eso me da menos, por ser signos diferentes. Y multiplicando términos numéricos, 4 por 9, eso me da 36. Muy bien. Finalmente, buscamos si hay términos semejantes para reducir. Y como podemos observar, el 35x cuadrado es semejante con el menos 16x cuadrado. Entonces decimos que el área sombreada será igual, reduciendo dichos términos, 35x cuadrado menos 16x cuadrado, eso me está dando 19x cuadrado. Buscamos más términos semejantes y observamos que el 83x es semejante con el menos 48x. Entonces se puede reducir. Y 83x menos 48x, eso me está dando más 35x. Y finalmente, reducimos los términos independientes, que también son considerados semejantes. Más 36 como menos 36. Y como podemos ver que 36 menos 36, eso me da 0. Es decir, que se eliminan los términos independientes. Finalmente diremos que el área sombreada que nos han pedido es igual a toda esta expresión. Y esa sería la respuesta. Jóvenes, con este segundo video estamos culminando el tema de operaciones con polinomios. Y antes de terminar, quisiera mandar un gran saludo a todos mis seguidores y a mis suscriptores. Desearles que pasen un hermoso día de San Valentín, día de la amistad y también día de los enamorados. Así es que, jóvenes, si les gustó este video, no se olviden, suscríbanse a mi canal, denle dedito arriba, cliquen en campanita, dejen sus comentarios y hasta el próximo video.